El cielo matutino sobre Aquaria Prime se había teñido de color de la sangre. La embajadora Saratan apretó su mano palmeada contra el frío cristal de la cubierta de observación y observó cómo su mundo natal ardía debajo. Las ciudades de cristal, que a su pueblo le había llevado miles de años construir, no eran más que cráteres resplandecientes. Los hermosos jardines de coral donde sus hijos habían jugado se derretían en el océano bajo el calor de las armas alienígenas. Podía oír los gritos a través de los canales de comunicación. Su gente estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Los Borak habían llegado sin previo aviso, como siempre hacían. Un día, las estaciones de monitoreo exteriores informaron de lecturas extrañas en el borde del sistema. Al día siguiente, esas estaciones quedaron en silencio. Para el tercer día, naves biológicas masivas que parecían retorcidas combinaciones de metal y carne caían del cielo como una lluvia oscura. Sara había visto las grabaciones de otros mundos que habían caído ante el enjambre. Sabía lo que estaba sucediendo allí abajo. Los Borak no solo mataban a sus enemigos, los consumían. Convertían a los seres vivos en alimento y usaban ese alimento para crear más bionaves, más armas, más soldados. Cada persona que moría allí abajo fortalecía al enjambre. «Embajadora», dijo una voz detrás de ella. Se giró para ver al capitán Teron de pie en la entrada. Su piel azul verdosa se había vuelto pálida y sus hendiduras branquiales se agitaban rápidamente por el estrés. La flota de defensa ha caído. La nave del almirante Korat fue la última. Vimos cómo era absorbida por una de sus bionaves hace 10 minutos. Sara cerró los ojos. El almirante Korat había sido su amigo desde que eran niños y nadaban en las mismas pozas de marea. Ahora él ya no estaba, junto con otras 30.000 almas valientes que habían intentado proteger su mundo. «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó ella. «Quizás 6 horas antes de que lleguen a las estaciones orbitales. Quizás 12 antes de que terminen con el planeta». La voz de Teron era firme, pero ella podía oír el miedo debajo. Las naves de evacuación lograron escapar con unos 2 millones de personas. Es todo lo que pudimos salvar. 2 millones de 4.000 millones. Sara se sintió mareada. Su pueblo había vivido en paz durante más de 2.000 años. Nunca habían hecho daño a nadie. Compartían su tecnología libremente con otras especies y no pedían nada a cambio. Habían pensado que su amabilidad los protegería. Se habían equivocado. ¿Y el Consejo Galáctico?, preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta. Están celebrando una sesión de emergencia. Debatirán durante semanas sobre si enviar ayuda. Incluso si deciden actuar, será demasiado tarde. Teron se acercó para pararse a su lado junto a la ventana. «Lo siento, embajadora. No hay nada más que podamos hacer». Pero Sara no estaba dispuesta a rendirse. Había pasado 20 años representando su pueblo ante la galaxia. Había hecho amigos con docenas de especies. Seguramente alguien ahí fuera los ayudaría. «Deme acceso al sistema de comunicación de largo alcance», dijo ella. «Embajadora», ya le dije. «El Consejo, no el Consejo. Todos los demás». Sara se apartó de la ventana y caminó hacia el centro de comunicaciones. «Voy a enviar un mensaje a cada especie de la galaxia. Alguien tiene que ayudarnos». El centro de comunicaciones era un caos. Los técnicos intentaban coordinar la evacuación mientras mantenían el contacto con las pocas unidades militares que quedaban. Las alarmas de emergencia sonaban constantemente y las luces parpadeaban mientras el sistema de energía de la estación luchaba bajo la carga. Sara se sentó en la consola principal de comunicaciones y empezó a teclear. Su mensaje era simple y directo. No tenía tiempo para lenguaje diplomático ni protocolos formales. Aquí la embajadora Sara de la República Kepler, transmitiendo en todas las frecuencias, comenzó. «Nuestros mundos están bajo el ataque del enjambre Borak. No somos guerreros. No tenemos armas que puedan detenerlos. Nuestras flotas de defensa están destruidas. Nuestros planetas se están ardiendo. En 12 horas, 4.000 millones de personas inocentes morirán a menos que alguien nos ayude». Hizo una pausa, mirando hacia las estrellas. A través del visor del centro de comunicaciones, en algún lugar ahí fuera, más allá de la luz de soles distantes, había cientos de civilizaciones. La mayoría de ellas tenían ejércitos. La mayoría tenía armas mucho más poderosas que cualquier cosa que la pacífica República Kepler hubiera construido jamás. «Nunca antes hemos pedido ayuda», continuó. «Siempre hemos resuelto nuestros propios problemas, pero esto nos supera. Los Borak son demasiado fuertes y nosotros demasiado pocos.
Si pueden oír este mensaje, si tienen naves que puedan luchar, por favor, ayúdennos. No tenemos nada que ofrecer a cambio, excepto nuestra gratitud y la promesa de que recordaremos su amabilidad para siempre. Respiró hondo y añadió las últimas palabras. Este es probablemente el último mensaje que alguien recibirá de Aquaria Prime. Vamos a morir aquí. Pero quizás nuestras muertes signifiquen algo si advierten al resto de la galaxia sobre lo que se avecina. Los Vorak no se detendrán con nosotros. Nunca se detienen. Hoy es la República Kepler. Mañana podría ser su mundo natal. Por favor, alguien, quien sea, ayúdenos. Sara envió el mensaje en cada frecuencia que la estación podía acceder. Llegaría a los sistemas cercanos en minutos y a los lejanos en horas. Programó el sistema para que repitiera el mensaje cada 10 minutos hasta que la estación fuera destruida. Luego se recostó y esperó. Las primeras respuestas llegaron rápidamente. La Federación Centauri envió sus condolencias, pero explicó que su flota estaba demasiado lejos para ayudar a tiempo. La hegemonía de los mundos ofreció aceptar refugiados, pero no tenía fuerzas militares de sobra. El colectivo cristalino envió una protesta formal por los ataques Vorak y prometió plantear el asunto en la próxima sesión de consejo. Llegaron más mensajes a medida que pasaban las horas. Expresiones de simpatía, ofertas de ayuda humanitaria para los supervivientes, promesas de recordar el sacrificio de la República Kepler, pero nadie venía a ayudarlos a luchar. El capitán Teron le traía informes regulares. Las bionaves Vorak habían terminado de consumir la superficie del planeta y se dirigían hacia las estaciones orbitales. Las enormes criaturas se alimentaban de todo lo que podían encontrar: metal, materia orgánica, incluso los campos electromagnéticos de los generadores de energía. Deberíamos evacuar la estación, dijo Teron durante una de sus visitas. Hay una nave de transporte esperando. Podríamos estar en el punto de salto en 30 minutos. No, respondió Sara sin apartar la vista de su consola. Me quedo aquí hasta el final. Quizás alguien todavía responda a nuestra llamada. Pero a medida que pasaban las horas, Sara empezó a perder la esperanza. La galaxia estaba llena de especies que decían valorar la paz y la justicia. Pero cuando esos valores se ponían a prueba, todas encontraban excusas para mirar hacia otro lado. La República Kepler moriría sola, como tantas otras civilizaciones pacíficas antes que ella. A las 11 horas y 47 minutos después de su primera transmisión, algo extraño sucedió. Una nueva señal apareció en los sensores del sistema de comunicaciones. Provenía del borde exterior del sistema, donde ninguna nave debería haber podido acercarse sin ser detectada por los Vorak. Sara se inclinó y estudió las lecturas. La señal no se parecía a nada que hubiera visto antes. No utilizaba ninguno de los protocolos de comunicación galácticos estándar. Los patrones de frecuencia eran completamente extraños y la intensidad de la señal era mucho más débil de lo que usaría una fuerza militar importante. Casi la ignoró. Probablemente solo era interferencia de las bionaves Vorak o escombros de la flota de defensa destruida. Pero algo la hizo ajustar el sistema de comunicaciones para centrarse en la extraña señal. Lo que oyó lo cambió todo. La voz que salió por los altavoces no se parecía a ninguna especie en las bases de datos galácticas. Era suave y musical, pero había algo peligroso debajo. Algo que le recordó a Sara los depredadores de las profundidades oceánicas que vivían en las fosas más oscuras de su mundo natal. República Kepler, aquí la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa Terrana, dijo la voz. Recibimos su llamada de auxilio. Sentimos llegar tarde a la fiesta. Estábamos al otro lado de la galaxia cuando nos llegó su mensaje y nos tomó un tiempo llegar hasta aquí. Sara miró la consola de comunicaciones en estado de shock. Nunca había oído hablar de la Fuerza de Defensa Terrana. No había ninguna especie llamada Terrana en ninguna de las bases de datos galácticas, pero alguien estaba ahí fuera y afirmaba haber venido en respuesta a su mensaje. Nave desconocida. Aquí la embajadora Sara, respondió ella. No sé quiénes son, pero deben abandonar este sistema de inmediato. El enjambre Vorak está aquí. Han destruido toda nuestra flota de defensa. Su nave será consumida si se quedan. Hubo una pausa. Luego la voz alienígena regresó. Esta vez, Sara pudo oír algo que sonaba como risas de fondo. Embajadora, agradecemos la advertencia, pero no vinimos hasta aquí solo para dar la vuelta y marcharnos. Los humanos tenemos un dicho: lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. No somos el tipo de gente que no hace nada cuando alguien pide ayuda. Humanos. Sara nunca había oído hablar de ellos,
pero el nombre le provocó un extraño escalofrío. Había algo en la forma en que el almirante lo dijo que sugería que estos humanos no eran como las otras especies. Ella lo sabía. Almirante Chen, no sé qué tipo de fuerza tiene con usted, pero los Borak tienen más de 200 bionaves en este sistema. Cada una es del tamaño de una ciudad, y está armada con armas que pueden fracturar planetas. No puede luchar contra todas ellas. Embajadora, probablemente tenga razón. No podemos luchar contra todas. La voz de la humana era tranquila, casi alegre. Pero eso nunca nos ha detenido antes. Los humanos tenemos otro dicho: no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Y ahora mismo, nos sentimos con muchas ganas de pelear. Antes de que Sara pudiera responder, sus sensores detectaron nuevos contactos que aparecían por todo el sistema. Naves salían del hiperespacio alrededor de las posiciones Borak. Eran más pequeñas que las bionaves, pero había docenas de ellas, y se movían en patrones que no tenían sentido según ninguna doctrina militar que Sara conociera. A todas las naves serranas, aquí la almirante Chen, dijo la voz humana por el canal abierto. La operación Mano Amiga está ahora en efecto. Recuerden, gente, estamos aquí para salvar vidas y patear traseros. Mostrémosles a estos bichos lo que pasa cuando se meten con gente inocente. La respuesta que llegó por el canal no se parecía a nada que Sara hubiera oído en su vida. Docenas de voces humanas hablando a la vez, gritando cosas como: «Entendido, almirante, vamos a encenderlos y hora de sacar la basura». Había música sonando de fondo, una música fuerte y agresiva que parecía diseñada para la guerra. Sara observaba sus sensores con asombro mientras las naves humanas se enfrentaban a las bionaves Borak. Los humanos luchaban como nada que hubiera visto jamás. Usaban tácticas que parecían desafiar la lógica, embistiendo sus naves contra las bionaves a velocidades increíbles y de alguna manera escapando antes de la colisión. Disparaban armas que parecían abrir agujeros en el propio espacio. Se movían en patrones que parecían caóticos, pero que de alguna manera siempre los situaban exactamente donde necesitaban estar. Y nunca dejaban de hablar. Los canales de comunicación estaban llenos de voces humanas, gritándose ánimos, haciendo bromas, incluso cantando canciones mientras luchaban. Era como si se estuvieran divirtiendo. Pero lo más increíble era que estaban ganando. Por primera vez en 3 días, Sara sintió algo que había creído perdido para siempre. Sintió esperanza. Estos extraños humanos habían venido desde el otro lado de la galaxia para ayudar a gente que nunca habían conocido, y realmente estaban teniendo éxito donde toda la fuerza de defensa Kepler había fracasado. Mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en sus sensores, Sara se dio cuenta de que su mensaje había sido respondido. Después de todo, la ayuda había llegado a la República Kepler. Y esa ayuda provenía de la fuente más inesperada imaginable. Una especie de la que la galaxia nunca había oído hablar. Luchando con armas y tácticas que nadie entendía, impulsados por principios que la mayoría de las civilizaciones habían olvidado. Los humanos habían venido a salvarlos a todos. La mente reina Borak había consumido más de 1000 mundos en su larga existencia. Había devorado civilizaciones que abarcaban sistemas estelares enteros y convertido sus poblaciones en biomasa para su enjambre en constante crecimiento. Se había enfrentado a las flotas combinadas de 3 potencias galácticas y había salido victoriosa. Nada en la galaxia conocida podía desafiar su supremacía. Así que cuando sus mentes exploradoras informaron de la llegada de naves desconocidas al sistema Kepler, sintió más curiosidad que preocupación. Estas nuevas naves eran pequeñas, apenas más grandes que las naves de escolta que usualmente huían a la primera señal de sus bionaves. Su diseño era extraño, angular y metálico en lugar de las formas orgánicas y fluidas que preferían las especies más avanzadas. No transmitían señales de identificación que coincidieran con ninguna entrada en sus vastas bases de datos de civilizaciones consumidas. La mente reina dirigió su atención a la mayor concentración de bionaves cerca del tercer planeta. La forma general Scarex, una de sus mentes tácticas más exitosas, supervisaba la cosecha final de los centros de población restantes del mundo. El planeta había sido sorprendentemente fácil de consumir. Sus habitantes eran criaturas pacíficas que habían opuesto poca resistencia, más allá de unas pocas y patéticas naves de defensa. Ahora algo nuevo había llegado para interrumpir la alimentación. Forma general. La mente reina habló directamente a la conciencia de Scarex. Identifica estas nuevas naves. Scarex estaba actualmente fusionado con su bionave de mando, una criatura masiva que se asemejaba a un cruce entre una ballena y un buque de guerra.
Su conciencia personal estaba distribuida por las redes neuronales de la nave, lo que le permitía controlar sus armas y movimientos como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Desconocidas, mente reina, respondió Scarex. Su firma tecnológica no coincide con ninguna especie conocida. Están transmitiendo en múltiples frecuencias, pero los patrones del lenguaje no son familiares. ¿Son una amenaza? Scarex examinó las lecturas de los sensores de sus mentes exploradoras. Las naves recién llegadas eran rápidas y maniobrables, pero estaban superadas en número. Sus bionaves solo en este sistema las superaban 4-1, y cada bionave era varias veces más grande que la nave enemiga más grande. Amenaza mínima, mente reina. La composición de su flota sugiere que son incursores o exploradores en lugar de una fuerza militar seria. Estimo su consumo completo en 6 unidades de tiempo estándar. Procede con cautela, ordenó la mente reina. Las especies desconocidas a veces poseen capacidades inesperadas. Prueba sus defensas antes de comprometerte a un asalto total. Scarex acusó recibo de la orden y comenzó a reposicionar sus bionaves en una formación de intimidación estándar. Esto había demostrado ser eficaz contra la mayoría de las especies. La visión de 200 bionaves masivas moviéndose en perfecta coordinación solía ser suficiente para que las fuerzas enemigas se rindieran o huyeran sin luchar. Mientras sus naves se colocaban en posición, Scarex intentó establecer comunicación con los recién llegados. Este era el procedimiento estándar. Los Borak siempre ofrecían a sus enemigos la oportunidad de rendirse antes de consumirlos. Era más eficiente que luchar y a menudo proporcionaba inteligencia valiosa sobre las capacidades y debilidades de la especie objetivo. La respuesta que recibió no se parecía a nada en su vasta experiencia militar. En lugar de los esperados protocolos de comunicación formales, los recién llegados respondieron con lo que sonaba a caos organizado. Múltiples voces hablaban a la vez por el mismo canal, creando una cacofonía de sonidos que no parecía seguir ningún patrón lógico. Debajo de las voces había un ruido rítmico que pulsaba con energía agresiva, lo que los recién llegados aparentemente llamaban música. El sistema de traducción de Scarex luchaba por procesar el idioma alienígena. Las palabras que llegaban eran confusas y a menudo contradictorias. Términos como listos y cargados, hora de darle caña y vamos a bailar no tenían sentido en un contexto militar. Una voz, más clara y autoritaria que las demás, finalmente estableció una comunicación adecuada. Fuerzas Borak. Aquí la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Están involucrados en ataques no provocados contra poblaciones civiles. Retírense de inmediato o nos veremos obligados a tomar medidas defensivas. Scarex se sintió divertido. Los recién llegados, aparentemente llamados terranos o humanos, lo estaban amenazando. Una fuerza de 50 naves pequeñas amenazando al comandante militar más exitoso en la historia del enjambre. Especie desconocida, respondió Scarex, usando su proyección psíquica más intimidante para acompañar sus palabras. Han entrado en un sistema bajo control Borak. Sus naves serán consumidas. Sus tripulaciones se convertirán en biomasa para el enjambre. Ríndanse ahora, y su absorción será rápida e indolora. La respuesta fue inmediata y completamente inesperada. Risas. No la risa nerviosa de un enemigo asustado, sino una diversión genuina y sincera. Múltiples voces humanas se unieron, creando un coro de risas que llenó los canales de comunicación. Scarex estaba tan sorprendido que momentáneamente perdió la conexión con los sistemas de armas de su bionave. ¿Este bicho acaba de amenazar con comernos?, preguntó una de las voces humanas. Creo que sí, respondió otra. ¡Qué adorable! Oye, almirante, ¿podemos quedarnos con uno como mascota? La voz del almirante Chen cortó la charla. Negativo, capitán Torres. No hay mascotas en esta misión. Estamos aquí para ayudar a los locales, no para empezar una colección. Scarex lo intentó de nuevo, esta vez añadiendo un poderoso asalto psíquico a su comunicación. Esta técnica había vuelto locas de terror a tripulaciones enemigas enteras. Proyectó imágenes de conquistas anteriores, mostrando a los humanos exactamente qué destino les esperaba. Las risas cesaron y, por un momento, Scarex pensó que su ataque había funcionado. Luego, las voces humanas regresaron, pero ahora sonaban diferentes. Donde antes solo se habían divertido, ahora sonaban activamente hostiles. Bueno, eso fue grosero, dijo la almirante Chen. ¿Todos los demás vieron lo que yo acabo de ver? Entendido, almirante. Llegó un coro de respuestas. Estas cosas son definitivamente los malos. En ese caso,
Todas las unidades tienen autorización para atacar. Muéstrenles lo que pensamos de los matones que se meten con gente inocente. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Scarex sabía sobre combate espacial. Las naves humanas no se retiraron a una distancia segura para comenzar un bombardeo convencional. No intentaron usar tecnología superior para abrumar a sus fuerzas. En cambio, aceleraron directamente hacia sus bionaves a velocidades que deberían haber sido imposibles para naves de su tamaño. Scarex ordenó a sus mentes exploradoras que abrieran fuego, esperando vaporizar las naves que se acercaban antes de que pudieran entrar en el rango efectivo de sus armas. Pero los humanos parecían anticipar cada disparo. Giraban y se retorcían por el espacio en patrones que parecían aleatorios, pero que de alguna manera siempre los mantenían justo por delante de sus armas. Y seguían hablando. Fuego entrante, rumbo 27 Marco IV, informó una voz con precisión clínica. «Lo veo», respondió otra. «Esquivando a la izquierda. ¿Alguien quiere devolver el favor?» «En ello». Fox 3. Múltiples objetivos. Scarex observó con asombro cómo las naves humanas lanzaban lo que parecían ser pequeñas armas de proyectiles. Los proyectiles se movían mucho más lento que las armas de energía y deberían haber sido fáciles de interceptar o evitar. Pero cuando impactaron en sus bionaves, el daño fue mucho más severo de lo que su tamaño debería haber permitido. ¿Qué son esas armas?, exigió a sus mentes tácticas. Desconocidas, forma general. Los proyectiles parecen ser una forma de explosivo guiado, pero sus ojivas contienen compuestos desconocidos que son altamente destructivos para nuestra biocoraza. Antes de que Scarex pudiera procesar esta información por completo, la primera nave humana alcanzó a una de sus mentes exploradoras. En lugar de disparar a máxima distancia como cualquier guerrero sensato, la nave humana voló directamente hacia el casco de la avionave y se adhirió a la superficie. «Equipo de abordaje en camino», informó alegremente el piloto humano. «Nos vemos al otro lado, gente». El piloto activó entonces algún tipo de sistema de escape que lo teletransportó lejos de su nave justo cuando ésta explotaba. La explosión abrió un enorme agujero en el casco de la avionave, provocando que perdiera su integridad estructural y comenzara a derivar sin control. Esto era imposible. Ninguna especie luchaba así. Ningún comandante racional sacrificaría naves costosas y pilotos entrenados por ganancias tácticas tan mínimas. Pero de alguna manera, los humanos lo estaban consiguiendo. Más naves humanas alcanzaron su formación y repitieron la misma táctica demencial. Chocaban contra sus bionaves, causaban daños masivos, de alguna manera, escapaban en el último segundo. Era como si consideraran sus propias naves como munición desechable en lugar de valiosos activos militares. «Forma general», informó uno de sus subcomandantes con un pánico apenas disimulado. «Los humanos están abordando la avionave 17. Están luchando contra los sistemas de defensa internos con armas de mano». «Eso es imposible», replicó Scarex. «La avionave 17 contiene más de 3.000 formas guerreras. Ningún equipo de abordaje podría sobrevivir más de unos pocos minutos. Forma general. No solo están sobreviviendo, están ganando. Los humanos parecen estar usando algún tipo de armadura de poder que los hace increíblemente fuertes y rápidos. Y se están divirtiendo. No paran de hacer ruido mientras luchan». Scarex cambió su atención a los sensores internos de la avionave 17. Lo que vio allí sacudió su confianza aún más que la batalla espacial. Una docena de humanos con armaduras metálicas se abrían paso a través de sus formas guerreras como una cuchilla caliente a través del hielo. Se movían con coordinación y precisión, pero había algo salvaje en su estilo de lucha, algo que sugería que se lo estaban pasando bien. Uno de los humanos estaba cantando mientras luchaba. Su voz se oía por el sistema de comunicación mientras destruía sistemáticamente forma guerrera tras forma guerrera con armas que parecían primitivas pero que eran devastadoramente efectivas. Aquí el capitán Marcus Torres del primer batallón de asalto marine informó el humano cantante entre detonaciones explosivas. «Actualmente estoy redecorando el interior de esta fea nave y debo decir que los dueños anteriores tenían un pésimo gusto para los muebles». «¿Cómo va la limpieza, capitán?», llegó la voz de la almirante Chen. «Casi terminada la limpieza de primavera, almirante. Tendré este lugar bonito y ordenado en unos 10 minutos. Los locales no fueron muy acogedores, pero estamos resolviendo nuestras diferencias». Scarex se dio cuenta con creciente alarma de que estaba perdiendo. De alguna manera, imposiblemente, estos humanos desconocidos, con sus tácticas extrañas y su actitud inexplicable, estaban derrotando a fuerzas que habían conquistado media galaxia.
Intentó contactar a la mente reina en busca de orientación, pero ella estaba ocupada coordinando ataques en otros sistemas. Estaba solo, enfrentándose a un enemigo diferente a todo lo que los Borak habían encontrado jamás. Todas las bionaves, formación de asalto total, ordenó. Converjan sobre la flota humana y destruyanlos. Pero mientras sus enormes naves se movían para rodear a los humanos, Scarex notó algo que lo llenó de un nuevo tipo de pavor. Los humanos no intentaban escapar. En cambio, se estaban reagrupando para otro ataque, y sus charlas por comunicación sugerían que en realidad estaban emocionados por estar en inferioridad numérica. «Muy bien, gente», anunció la almirante Chen. «Parece que quieren bailar. Fórmense conmigo. Vamos a mostrarles a estos bichos cómo festejan los humanos». La música en sus canales de comunicación se hizo más fuerte, y Scarex se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que los Borak nunca antes habían encontrado. Una especie que parecía volverse más fuerte y peligrosa cuanto peor era su situación. Por primera vez en su larga carrera militar, la forma general Scarex comenzó a experimentar algo que era completamente ajeno a la conciencia colectiva Borak. Empezó a sentir miedo. La embajadora Sara observaba la batalla en sus sensores con una mezcla de asombro y terror. Los humanos luchaban de una manera que nunca había visto en sus 20 años de servicio diplomático. Sus tácticas parecían ignorar todas las reglas de combate espacial que se habían desarrollado a lo largo de miles de años de guerra galáctica, donde los comandantes racionales mantendrían distancias seguras y dependerían de armas de largo alcance. Los humanos volaban sus naves directamente al corazón de la formación Borak, donde la doctrina militar sensata exigía la preservación de las fuerzas y una cuidadosa gestión de los recursos. Los humanos parecían tratar sus propias naves como armas prescindibles. Pero de alguna manera, imposiblemente, estaba funcionando. Capitán Teron llamó a su ayudante, que estaba cerca con sus hendiduras branquiales agitándose por el estrés. ¿Está viendo esto? Lo estoy viendo, embajadora, pero no lo entiendo. Según nuestras computadoras tácticas, los humanos deberían haber sido destruidos hace 15 minutos. Su flota no tiene suficiente potencia de fuego para dañar ni siquiera una avionave Borak, y mucho menos 20. Sin embargo, mientras observaban, otra avionave masiva comenzó a derivar sin control, sus marcas bioluminiscentes parpadeando y muriendo a medida que lo que sea que los humanos le hubieran hecho surtía efecto. La nave era fácilmente 10 veces más grande que la nave humana que la había atacado, pero estaba claramente incapacitada. «Señora», dijo una voz desde la estación de comunicaciones, «estoy captando transmisiones internas de esa avionave. Los humanos están dentro y están luchando contra la tripulación cuerpo a cuerpo». Sara se acercó a la consola de comunicaciones y escuchó las transmisiones interceptadas. Lo que oyó le hizo dudar si el software de traducción funcionaba correctamente. Torres, atrapa. La voz hablaba en el idioma humano, pero el sistema de traducción proporcionaba subtítulos. «Te viene uno grande y feo. Gracias, Martínez. Hora de presentarle a este bicho al señor Boom Boom». Se oyó un sonido como una explosión, seguido de lo que solo podría describirse como vítores. «Oye, Teniente Kim, ¿ves el tamaño de estas cosas? Son como langostas gigantes con problemas de ira». «Sí, pero saben fatal. Ya lo intenté. Definitivamente vamos a necesitar salsa picante si cenamos esto». Sara miró la consola en shock. Los humanos no solo estaban luchando contra los Borak en combate cuerpo a cuerpo, algo que ninguna especie en su sano juicio intentaría, sino que estaban bromeando al respecto. Parecían estar tratando una batalla a vida o muerte como una especie de actividad recreativa. «Embajadora», dijo el capitán Teron en voz baja, «¿qué clase de especie bromea mientras lucha contra los depredadores más peligrosos de la galaxia?» Antes de que Sara pudiera responder, una nueva voz se unió a la charla de comunicación humana. Esta sonaba diferente a las demás. Más tranquila, más analítica, pero con un trasfondo de emoción que de alguna manera era más aterrador que el entusiasmo obvio de los otros. «Aquí la doctora Elena Vázquez, equipo de xenobiología. Actualmente estoy examinando tejido neural Borak y tengo algunos hallazgos interesantes que informar». «Adelante, doctora», llegó la voz del almirante Chen. «¿Qué ha descubierto?» «Estas criaturas son fascinantes. Su sistema nervioso está completamente integrado con su tecnología. Cada bionave es esencialmente un solo organismo con miles de organismos más pequeños que sirven como órganos y extremidades. Pero aquí está la parte interesante.
Son vulnerables a la sobrecarga sensorial. Repita eso, doctora. Su conciencia de mente colmena requiere una comunicación constante entre todas las partes del organismo. Si podemos interrumpir esa comunicación, podemos incapacitar naves enteras. Estoy subiendo algunos patrones de frecuencia a la flota ahora. Intenten transmitir esto a máxima potencia. Sara observó sus sensores mientras las naves humanas comenzaban a transmitir algo en múltiples frecuencias. Al principio, no pareció suceder nada. Luego, una por una, las bionaves Borá comenzaron a ralentizar sus movimientos y sus disparos se volvieron erráticos. Excelente trabajo, doctora. La voz de la almirante Chen estaba llena de aprobación. ¿Qué les estamos transmitiendo? Oh, solo algo de música clásica de la Tierra. La novena sinfonía de Beethoven, para ser específicos. Aparentemente, el sistema nervioso Borak no puede procesar estructuras armónicas complejas. Está causando bucles de retroalimentación en su conciencia colectiva. Sara tuvo que sentarse. Los humanos estaban derrotando a la fuerza militar más temida de la galaxia tocándoles música. Empezó a comprender por qué nadie en las bases de datos galácticas había oído hablar de estos terranos antes. Estaban tan fuera de los parámetros normales que la mayoría de las especies los habrían descartado como una imposibilidad estadística. La batalla continuó, pero ahora estaba claramente inclinándose a favor de los humanos. Sus naves se movían a través de la formación Borak como depredadores cazando presas, usando tácticas que deberían haber sido suicidas pero que, de alguna manera, seguían funcionando. Transmitían su música, inutilizaban bionaves con ataques de embestida y enviaban equipos de abordaje para luchar contra criaturas que la mayoría de las especies solo podían derrotar con armas pesadas. Y nunca dejaban de hablar. Oye, Chen, ¿ves esto? Acabo de convencer a uno de estos bichos de que se rinda mostrándole fotos de comida de la Tierra. Aparentemente, nunca se han encontrado con algo tan aterrador como un pimiento chile. Esa es la teniente Yuki Tanaka, explicó otra voz servicialmente. Es nuestra especialista en guerra cultural. Dale 5 minutos y puede traumatizar a toda una especie alienígena solo explicando la cocina humana. Entendido. Teniente, si puede conseguir que rindan el resto de la nave. Tenemos civiles que rescatar y preferiría no tener que luchar en cada pasillo. Sara se dio cuenta de que los humanos no solo estaban atacando los Borak. Estaban intentando activamente rescatar a los ciudadanos de la República que habían sido capturados durante la invasión inicial. Esto iba más allá de las tácticas militares. Era una misión de rescate llevada a cabo en medio de una batalla espacial. Capitán Teron, dijo, conécteme a la red de comunicación humana. Necesito coordinarme con ellos. Embajadora, ¿está segura de que es prudente? No sabemos nada sobre estos humanos. Podrían ser tan peligrosos como los Borak. Capitán, vinieron aquí para ayudarnos. Están arriesgando sus vidas para salvar a nuestra gente. Creo que podemos confiar en ellos. Teron, a regañadientes, abrió un canal hacia la flota humana. Sara respiró hondo y habló. Almirante Chen, aquí la embajadora Sara. Gracias por responder a nuestra llamada de auxilio. ¿Cómo podemos ayudar en sus operaciones de rescate? La respuesta llegó de inmediato y la voz de la almirante Chen era cálida y profesional. Embajadora, me alegra oírla. Esperábamos que todavía estuviera viva. Necesitamos información sobre la disposición de las naves Borak y cualquier dato que tenga sobre dónde podrían tener prisioneros. Tenemos algunos datos estructurales de encuentros anteriores. Los estoy transmitiendo ahora. Pero, almirante, tengo que preguntar, ¿qué son ustedes? ¿Cómo están haciendo esto? Hubo una pausa. Luego, la voz de la almirante Chen regresó con lo que sonaba a diversión. Embajadora, somos humanos. Venimos de un pequeño planeta llamado Tierra del que la mayoría no ha oído hablar. En cuanto a cómo estamos haciendo esto, bueno, somos tercos. No nos gustan los matones. Y nos cuesta mucho aceptar que algo es imposible solo porque todo el mundo lo dice. Pero sus tácticas no tienen ningún sentido según la doctrina militar establecida. Señora, con todo respeto, la doctrina militar establecida nunca antes se ha enfrentado a humanos. Tendemos a abordar los problemas de manera diferente a la mayoría de las especies. Como para demostrar su punto, una nueva voz irrumpió en la conversación. Almirante, aquí el capitán Torres. Hemos asegurado la avionave 17 y rescatado a unos 300 civiles de Aquaria. Los bichos no esperaban que usáramos sus propios sistemas digestivos en su contra.
¿Quién iba a decir que darles de comer raciones militares humanas causaría un malestar digestivo tan espectacular? Excelente, capitán. ¿Cuál es su próximo objetivo? La avionave 23 parece que tiene muchos civiles a bordo. Vamos a probar primero el enfoque diplomático. A ver si podemos convencerlos de que se rindan explicándoles las leyes fiscales humanas. Si eso no funciona, pasaremos a la danza interpretativa. Sara miró al capitán Teron, que estaba mirando la consola de comunicaciones con la boca abierta. ¿Acaba de decir danza interpretativa?, preguntó Teron. Creo que sí, respondió Sara. Empiezo a entender por qué la galaxia nunca ha oído hablar de los humanos. Son completamente impredecibles. La batalla continuó durante otra hora, pero ya no era realmente una batalla. Se había convertido en algo más parecido a una operación de rescate con explosiones ocasionales. Los humanos inutilizaron o capturaron sistemáticamente las bionaves Borak mientras rescataban a todos los ciudadanos de la República que podían encontrar. Utilizaron tácticas que deberían haber sido imposibles. Abordar naves a través de los sistemas de eliminación de residuos, sobrecargar redes bioneurales con problemas de lógica paradójica y, en un caso memorable, convencer a un comandante Borak de que se rindiera desafiándolo a un duelo de baile y luego realizando algo que llamaron el robot, hasta que los procesos mentales del alienígena colapsaron por la confusión. Pero quizás lo más notable fue cómo trataron a los civiles que rescataron. Cada nave humana que recuperaba ciudadanos de la República, Kepler les proporcionaba inmediatamente comida, atención médica y lo que parecía ser asesoramiento psicológico. Los humanos parecían genuinamente preocupados por el bienestar de personas que nunca habían conocido y que quizás nunca volverían a ver. Embajadora, dijo la voz de la almirante Chen durante una breve pausa en la lucha. Hemos rescatado a unas 12,000 personas de su pueblo hasta ahora. Nuestros equipos médicos los están tratando por trauma y desnutrición. ¿Hay algo específico que debamos saber sobre la fisiología de los acuarianos? Almirante, nuestra gente es anfibia. Necesitan acceso al agua para sus sistemas respiratorios y muchos de ellos sufrirán de shock psicológico. El proceso de alimentación Borak es traumático. Entendido. Tenemos entornos acuáticos portátiles en todas nuestras naves y nuestros consejeros tienen experiencia en la recuperación de traumas. No se preocupe, embajadora. Cuidaremos bien de ellos. Sara sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Estos extraños humanos habían viajado a través de la galaxia para ayudar a gente que no conocían, usando tácticas que desafiaban la lógica. Y ahora estaban proporcionando ayuda humanitaria con la misma competencia casual que habían mostrado en la batalla. Almirante, dijo, necesito preguntarle algo. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Por qué arriesgar sus vidas por extraños? Hubo una larga pausa antes de que la almirante Chen respondiera. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. Embajadora, los humanos tenemos un dicho, nadie se queda atrás. Recibimos su mensaje y oímos a gente pidiendo ayuda. Eso es todo lo que necesitábamos saber. Quizás otras especies calculan las probabilidades antes de actuar, pero los humanos, bueno, tendemos a actuar primero y a preocuparnos por las probabilidades después. Pero podrían haber muerto. Su flota entera podría haber sido destruida. Sí, señora, eso es cierto. Pero si no lo hubiéramos intentado, habríamos tenido que vivir sabiendo que dejamos morir a gente inocente cuando podríamos haberlo salvado. Para los humanos, ese es un destino peor que la muerte. Mientras Sara escuchaba a los humanos coordinar sus operaciones de rescate mientras derrotaban simultáneamente la fuerza militar más temida de la galaxia, comenzó a comprender que estos terranos representaban algo nuevo en la civilización galáctica. No eran solo otra especie con tecnología avanzada o armas superiores. Eran algo mucho más peligroso para el orden establecido de la galaxia, una especie que se negaba a aceptar que algunas cosas eran imposibles y que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para ayudar a extraños necesitados. La República Kepler estaba siendo salvada por monstruos que habían elegido ser héroes. La mente reina del enjambre Borak había existido por más de 10,000 años. En todo ese tiempo, a través del consumo de más de 1,000 mundos y la absorción de miles de millones de formas de vida, nunca había experimentado lo que las especies menores llamaban miedo. El miedo era una emoción de criaturas individuales que se preocupaban por su propia supervivencia. El enjambre era eterno, colectivo, imparable, hasta ahora. Los informes que llegaban de la forma general Scarex no tenían sentido. Una pequeña flota de naves desconocidas había aparecido en el sistema Kepler y estaba destruyendo sistemáticamente sus bionaves. No solo derrotándolas, eso había sucedido antes, aunque raramente.
Estos recién llegados estaban haciendo algo mucho peor. Estaban haciendo que sus fuerzas tuvieran miedo. El miedo se extendía por la conciencia colectiva del enjambre como un virus. Las formas guerreras individuales comenzaban a experimentar dudas. Las mentes de las naves cuestionaban las órdenes. Algunas de las bionaves más pequeñas incluso habían intentado retirarse en lugar de enfrentarse al enemigo. Esto era imposible. Los Borak no sentían miedo. No se retiraban. Consumían todo su paso o morían en el intento. Esa era la ley del enjambre, inalterada durante milenios. Pero estos humanos lo estaban cambiando todo. La mente reina dirigió su vasta atención a los datos tácticos que llegaban de la batalla. Absorbió las lecturas de los sensores, las intercepciones de comunicación y los informes de combate, tratando de entender a qué se enfrentaba. Lo que encontró desafiaba todos los modelos de guerra en sus extensas bases de datos. Los humanos luchaban con una combinación de tecnología avanzada y brutalidad primitiva que debería haber sido contradictoria, pero que de alguna manera funcionaba perfectamente. Usaban armas y sistemas defensivos sofisticados, pero también se enfrentaban en combate cuerpo a cuerpo con sus formas guerreras usando lo que parecían ser garrotes de metal y dispositivos explosivos. Demostraban una brillantez táctica en sus ataques coordinados, pero también tomaban decisiones que parecían completamente irracionales. Múltiples comandantes humanos habían sacrificado sus propias naves para dañar las suyas, pero en lugar de morir con sus naves, de alguna manera se habían teletransportado a un lugar seguro y continuaban luchando desde otras naves. Lo más perturbador de todo era que parecían estar divirtiéndose. La mente reina había absorbido los recuerdos de innumerables comandantes militares de docenas de especies. Entendía el miedo, la ira, la desesperación e incluso la fría determinación de los soldados profesionales. Pero nunca se había encontrado con guerreros que trataran la batalla como un entretenimiento. Las intercepciones de comunicación humanas estaban llenas de referencias a diversión, emoción y subidón de adrenalina. Hacían bromas mientras luchaban por sus vidas. Cantaban canciones mientras sus camaradas morían. Parecían volverse más entusiastas a medida que su situación se volvía más desesperada. Esto no era solo un comportamiento militar inusual. Esto era evidencia de una diferencia fundamental en la psicología que la mente reina no podía comprender. Centró su atención en el humano identificado como el capitán Marcus Torres, que actualmente lideraba un equipo de abordaje a través de la avionave 47. Los signos vitales del capitán mostraban que estaba bajo un estrés físico extremo, ritmo cardíaco elevado, niveles de adrenalina peligrosamente altos, múltiples heridas menores por el combate. Sin embargo, sus transmisiones de comunicación sugerían que se lo estaba pasando en grande. Martínez, mira esto, decía Torres mientras disparaba algún tipo de proyectil explosivo a un grupo de formas guerreras. Estos bichos tienen como 6 formas diferentes de matarte, pero nunca descubrieron cómo manejar un buen cabezazo a la antigua. El capitán procedió entonces a atacar a una forma guerrera que era 3 veces su tamaño, embistiéndola con su casco blindado. El impacto debería haberlo matado, pero los sistemas de poder de su armadura de alguna manera amplificaron el golpe lo suficiente como para dejar inconsciente la forma guerrera. Torres, magnífico loco, llegó otra voz humana. Deja algo para el resto de nosotros. No prometo nada, Kim. Es terapéutico golpear a estos bichos. La mente reina intentó analizar este comportamiento utilizando todos los modelos psicológicos de sus bases de datos. ¿Estaba Torres sufriendo algún tipo de colapso mental? ¿Estaban los humanos en un estado inducido por drogas que eliminaba sus instintos de supervivencia? Pero cuanto más estudiaba a los humanos, más se daba cuenta de que este no era un comportamiento aberrante para su especie. Era normal. Todos eran así. Cada humano en la flota mostraba el mismo patrón. Eran guerreros competentes, profesionales y efectivos que, además, trataban el combate mortal como una forma de recreo. Coordinaban complejas maniobras tácticas mientras hacían bromas. Arriesgaban sus vidas por extraños mientras se quejaban de la calidad de la decoración interior del enemigo. Y estaban ganando. La situación táctica en el sistema Kepler se deterioraba rápidamente. La forma general Scarex había perdido más de 30 avionaves y los humanos no mostraban signos de desaceleración. Peor aún, se estaban adaptando a las tácticas Borak más rápido de lo que el enjambre podía desarrollar nuevas. La doctora Elena Vázquez, la xenobióloga humana, de alguna manera había descubierto cómo interrumpir las redes neuronales Borak usando ondas de sonido.
La teniente Yuki Tanaka había convencido a varias mentes de naves de que se rindieran abrumándolas con conceptos culturales humanos incomprensibles. El capitán Torres y sus marines estaban venciendo físicamente a formas guerreras que habían sido diseñadas específicamente para ser imbatibles en combate cuerpo a cuerpo. Pero el desarrollo más aterrador era lo que los humanos estaban haciendo con las bionaves capturadas. En lugar de destruirlas, las estaban estudiando. La doctora Vázquez y su equipo estaban diseccionando la biotecnología Borak de alguna manera, descubriendo cómo aplicar la ingeniería inversa en tiempo real. Estaban tomando armas que habían sido cultivadas durante décadas y modificándolas en horas. Peor aún, las estaban mejorando. Almirante Chen, informó la doctora Vázquez durante una de las actualizaciones tácticas, he descubierto cómo hackea sus redes bioneurales. Si podemos establecer una conexión directa, creo que podemos convencer a algunas de sus mentes de naves de que deserten. Explíquese, doctora. La conciencia colectiva Borak se basa en la memoria y la experiencia compartidas, pero nunca se han encontrado con nada como la individualidad humana. Si introduzco conceptos como la elección personal y el libre albedrío en su red, podría hacer que algunos de ellos se separen de la mente colmena. La mente reina retrocedió horrorizada. Los humanos no solo estaban derrotando sus fuerzas, estaban tratando de corromperlas. Intentaban introducir el veneno de pensamiento individual en la pura conciencia colectiva del enjambre. Almirante, estoy detectando un trauma psíquico masivo en la estructura de mando enemiga, informó otra voz humana. Lo que sea que esté haciendo la doctora Vázquez, está funcionando. Múltiples bionaves muestran signos de colapso neuronal. Excelente, doctora. Autorizada a proceder con el protocolo de conversión. Veamos si podemos convencer a algunas de estas bionaves de que cambien de bando. La mente reina sintió algo que nunca antes había experimentado: pánico. Los humanos no solo estaban luchando contra el enjambre, estaban tratando de volver al enjambre contra sí mismo. Estaban convirtiendo en arma el propio concepto de libre albedrío. Extendió su vasta conciencia e intentó contactar directamente a la forma general Scarex. Lo que encontró en su mente la llenó de pavor. Scarex tenía miedo. No solo preocupación táctica o estratégica, sino un miedo genuino y primitivo. La certeza colectiva que lo había sostenido durante toda su existencia se estaba resquebrajando bajo la presión implacable de la imprevisibilidad humana. Mente reina, la voz mental de Scarex estaba tensa, al borde de la desesperación. Solicito permiso para retirarme. Los humanos no siguen ninguna doctrina militar racional. No pueden ser predichos ni contrarrestados usando tácticas convencionales. Explica tus fracasos. Forma general. No se comportan como ninguna especie que hayamos encontrado. Toman decisiones basadas en factores que no son lógicos. Arriesgan recursos valiosos por ganancias mínimas. Se sacrifican por seres que nunca han conocido. Y parecen disfrutar luchando contra probabilidades imposibles. La mente reina absorbió los recuerdos de la batalla de Scarex, experimentando la lucha a través de sus sentidos. Lo que vio allí la sacudió hasta la médula. Los humanos no luchaban como especies presa tratando de sobrevivir, ni siquiera como depredadores cazando para alimentarse. Luchaban como algo mucho más peligroso. Luchaban como una especie que había evolucionado para disfrutar de conflicto. Todas las demás especies que el enjambre había encontrado luchaban porque tenían que hacerlo. Los humanos luchaban porque querían. Habían recibido una llamada de auxilio de extraños y habían viajado a través de la galaxia específicamente para participar en una batalla que no podían ganar, simplemente porque pensaban que era lo correcto. Esto no era estrategia militar, era ideología. Y la ideología era algo contra lo que el enjambre nunca había aprendido a luchar. Forma general, ordenó la mente reina. Inicia la retirada total. Todas las bionaves deben desconectarse y regresar a los sistemas centrales de inmediato. Mente reina, los humanos nos están persiguiendo. No nos permiten retirarnos pacíficamente. La mente reina dirigió su atención a las lecturas de los sensores de las bionaves en retirada. Efectivamente, los humanos seguían a las fuerzas Borak mientras intentaban abandonar el sistema, pero no disparaban a las naves en retirada. En cambio, transmitían mensajes. «Atención, fuerzas Borak», llegó la voz del almirante Chen por los canales de comunicación. Este es su aviso oficial para que salgan del espacio de la República Kepler y no vuelvan nunca. Consideren esto una orden de alejamiento permanente respaldada por la Fuerza de Defensa Terrana. Además, añadió otra voz que la mente reina reconoció como la del capitán Torres. Digan a sus amigos que la Tierra les saluda.
Y si alguno de ustedes, bichos, quiere la revancha, ya saben dónde encontrarnos. Seremos los que ponen música alta y hacen explotar cosas. La mente reina se dio cuenta con creciente horror de que los humanos no intentaban destruir el enjambre. Lo estaban desestimando. Estaban tratando la fuerza militar más temida de la galaxia como una molestia menor que necesitaba ser espantada. Por primera vez en 10.000 años de existencia, la mente reina del enjambre Borak tomó una decisión basada en el miedo en lugar del hambre. Ordenó una retirada completa del sector. Los humanos habían ganado, y lo habían hecho siendo algo que la galaxia nunca antes había visto. Una especie que era más peligrosa cuando ayudaba a otros que la mayoría de las especies cuando luchaban por su propia supervivencia. Mientras sus bionaves huían hacia el borde de la galaxia, la mente reina comenzó a comprender que los humanos representaban una amenaza diferente a todo lo que el enjambre había enfrentado. No eran solo otra especie depredadora para ser consumida o evitada. Eran depredadores alfa que habían elegido ser protectores, y eso los convertía en la fuerza más aterradora de la galaxia. 3 meses después de la batalla de Kepler Prime, la embajadora Zaratan estaba en la cubierta de observación de la nueva estación espacial del Consejo Galáctico y observaba algo sin precedentes en la historia de la civilización galáctica. Una flota humana llegaba para la sesión de emergencia del Consejo, y todos los representantes de las especies estaban aterrorizados o fascinados. Los humanos se habían convertido en el tema más comentado de la galaxia prácticamente de la noche a la mañana, y las historias sobre ellos se volvían más increíbles con cada relato. Algunos decían que eran antiguos guerreros que se habían estado escondiendo en el borde exterior, esperando el momento adecuado para rebelarse. Otros afirmaban que eran refugiados de otra galaxia, que habían huido de alguna catástrofe inimaginable. Unos pocos teóricos de la conspiración insistían en que en realidad eran seres artificiales creados por alguna civilización muerta hace mucho tiempo como el arma definitiva. Sara sabía que la verdad era a la vez más simple y más compleja que cualquiera de las teorías. Los humanos eran exactamente lo que decían ser, una especie joven de un pequeño planeta que recientemente había alcanzado el viaje más rápido que la luz y había decidido ayudar cuando oyeron a alguien pedir auxilio. Esa simple verdad era lo que los hacía tan aterradores para el orden galáctico establecido. «Embajadora», dijo el capitán Tero mientras se acercaba a su posición cerca del puerto de observación. «La delegación humana solicita permiso para atracar. ¿Debo concederlo?» «Por supuesto, capitán. Están aquí por nuestra invitación». «Sí, señora, pero hay algunas preocupaciones sobre la seguridad. Las fuerzas de seguridad del Consejo nunca antes han tratado con humanos. No saben qué esperar». Sara entendía su preocupación. En los 3 meses transcurridos desde el rescate, los humanos habían seguido confundiendo todo intento de comprenderlos. Habían establecido una presencia permanente en el sistema Kepler, ayudando en los esfuerzos de reconstrucción y proporcionando protección contra futuras incursiones Borak. Pero también habían comenzado a explorar otras partes de la galaxia, y dondequiera que iban, dejaban confusión a su paso. El colectivo cristalino había intentado establecer relaciones diplomáticas formales y se había quedado perplejo cuando los humanos insistieron en llevar a cabo las negociaciones mientras jugaban a algo llamado póker y bebían una sustancia llamada café que aparentemente era ligeramente tóxica para la mayoría de las especies. La hegemonía de los mundos había intentado reclutar mercenarios humanos para sus conflictos fronterizos en curso y había sido rechazada cortés pero firmemente. Los humanos habían explicado que no se dedicaban a librar las guerras de otros, a menos que esas personas estuvieran siendo oprimidas por matones. Lo más inquietante para el establishment galáctico era que los humanos habían comenzado a contactar con docenas de especies menores que anteriormente habían sido ignoradas por las grandes potencias. Parecían particularmente interesados en civilizaciones que estaban siendo amenazadas por vecinos más poderosos. Varias especies agresivas que habían estado expandiendo su territorio a través de la conquista se habían encontrado de repente frente a fuerzas de paz humanas que dejaban claro que la expansión ya no sería tolerada. Los humanos lo llamaban nivelar el campo de juego. Las potencias galácticas lo llamaban desestabilizador. «Hay algo más», continuó el embajador Teron. «La delegación humana está liderada por la almirante Chen, pero trae a algunas de las mismas personas que lucharon en la batalla. El capitán Torres, la doctora Vázquez, la teniente Tanaka. Al Consejo le preocupa tener personal militar en un entorno diplomático». Sara sonrió. «Capitán, creo que el Consejo está a punto de aprender que los humanos no distinguen realmente entre personal militar y diplomáticos como lo hacen otras especies. Para ellos, todos son solo personas haciendo trabajos diferentes.
Como para demostrar su punto, las naves humanas atracaron en la estación usando maniobras que eran a la vez precisamente controladas y completamente innecesarias. Se acercaron en una formación que deletreaba lo que sus computadoras identificaron como un saludo humano, rotaron sus naves en perfecta sincronización mientras ponían música lo suficientemente alta como para ser detectada por los sensores de la estación, y lograron atracar exactamente a tiempo a pesar de su elaborado despliegue. Exhibicionistas, murmuró Sara, pero estaba sonriendo. 20 minutos después, la almirante Chen lideró a la delegación humana hacia la cámara principal del consejo. Sara observó las reacciones de los otros representantes mientras los humanos entraban. La almirante se veía exactamente como lo que era, una oficial militar profesional que se sentía completamente cómoda en cualquier situación. Llevaba un uniforme sencillo que de alguna manera lograba parecer tanto formal como práctico, y se movía con la confianza natural de alguien que nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver. Detrás de ella venía el resto de la delegación, y Sara tuvo que reprimir una risa ante la reacción del consejo. El capitán Torres llevaba lo que parecía ser la misma armadura que había usado durante las acciones de abordaje, pero de alguna manera limpia y pulida hasta parecer ceremonial. La doctora Vázquez llevaba un maletín que probablemente contenía suficiente investigación xenobiológica para revolucionar la ciencia galáctica. La teniente Tanaka tomaba notas en un dispositivo que parecía haber sido construido con piezas de repuesto, pero que probablemente era más avanzado que cualquier cosa en los archivos del consejo. Se veían como lo que eran: personas competentes y seguras de sí mismas que tenían un trabajo importante que hacer y no se dejarían intimidar por un entorno lujoso o protocolos formales. Honorables representantes, dijo la almirante Chen mientras se acercaba a la plataforma de oradores. Gracias por invitarnos a dirigirnos al consejo. Estamos aquí para discutir nuestras acciones recientes en el sistema Kepler y para hablar sobre cómo los humanos podrían encajar en la comunidad galáctica en general. El portavoz del consejo, Varik, un ser alto y delgado de la Federación Centauri, activó su matriz de traducción y habló en los tonos formales que se habían utilizado para el discurso diplomático durante miles de años. Almirante Chen, el Consejo reconoce la eficacia de la intervención militar humana en el sistema Kepler. Sin embargo, nos preocupan los precedentes que sus acciones puedan sentar. El enjambre Borak ha sido una amenaza para la civilización galáctica durante siglos, pero también ha servido para mantener un cierto equilibrio de poder. La expresión de la almirante Chen no cambió, pero Sara notó que el capitán Torres se movió ligeramente detrás de ella. Fue un movimiento sutil, pero recordó a todos en la cámara que estos humanos eran guerreros además de diplomáticos. Portavoz Varik, respondió la almirante Chen. ¿Podría explicar a qué se refiere con equilibrio de poder? Porque desde nuestro punto de vista, parece que ese equilibrio consistía en que las especies poderosas ignoraran el genocidio siempre cuando no les estuviera sucediendo a ellas. Un murmullo recorrió la cámara. Nadie le hablaba así al portavoz del consejo. Almirante, continuó Varik, su tono volviéndose más gélido, debe entender que la civilización galáctica es compleja. No podemos intervenir en cada conflicto. Los recursos son limitados y la acción militar conlleva riesgos. Portavoz, interrumpió el capitán Torres, dando un paso adelante. Con todo respeto, eso es, las matrices de traducción lucharon con la blasfemia humana, decidiéndose finalmente por algo que transmitía un escepticismo y una desaprobación extremos. La cámara se quedó en silencio. La almirante Chen no reprendió a Torres. En cambio, asintió levemente. El capitán tiene un punto válido, aunque algo directo. Hemos revisado los registros del Consejo del último siglo. Tienen la capacidad militar para detener a los Borak. Tienen la tecnología para proteger a las especies vulnerables. Eligen no hacerlo porque es inconveniente. Los humanos no lo entienden, comenzó Varik. Oh, lo entendemos perfectamente, dijo la doctora Vázquez, consultando su maletín. He analizado la estructura política del Consejo y las relaciones económicas entre las especies miembro. El sistema actual beneficia a los poderosos a expensas de los débiles. Los Borak sirven como una excusa conveniente para no ayudar a las civilizaciones más pequeñas porque los recursos deben conservarse para la amenaza mayor. Levantó la vista de sus notas y sonrió agradablemente. En realidad, es un sistema muy elegante para mantener el statu quo. Moralmente reprensible, pero elegante. Sara observó la reacción del portavoz Varik con interés. El Consejo estaba acostumbrado a un lenguaje diplomático que ocultaba los verdaderos significados detrás de capas de ficción cortés.
Los humanos estaban siendo directos hasta el punto de la grosería y claramente estaba perturbando el orden establecido. Los humanos parecen creer que la fuerza militar puede resolver todos los problemas, dijo Varick con rigidez. Esta es una perspectiva ingenua que no tiene en cuenta las complejidades de la política galáctica. La teniente Tanaka dio un paso adelante y activó una pantalla holográfica. En realidad, portavoz, hemos realizado un análisis exhaustivo de los conflictos galácticos de los últimos 500 años. En el 67% de los casos en que el Consejo decidió no intervenir, los conflictos podrían haberse resuelto con una acción militar mínima si la intervención hubiera ocurrido temprano. En cambio, el Consejo esperó hasta que las situaciones se volvieron intratables y luego usó la complejidad como justificación para la inacción continuada. El holograma mostraba un desglose detallado de conflictos, bajas y posibles puntos de intervención. Era el tipo de análisis exhaustivo que los propios estrategas del Consejo habrían tardado años en producir, pero los humanos aparentemente lo habían completado en 3 meses. Además, continuó Tanaka, nuestro análisis sugiere que la función principal del sistema actual del Consejo no es mantener la paz, sino preservar la estructura de poder existente. Las especies principales utilizan el Consejo para legitimar su dominio, mientras evitan la responsabilidad de proteger a las civilizaciones más pequeñas. La Cámara estalló en voces airadas mientras los representantes de las principales potencias objetaban la evaluación de los humanos, pero Sara notó que ninguno de ellos disputó realmente los hechos que Tanaka había presentado. La almirante Chen esperó a que el ruido se calmara antes de volver a hablar. Honorables representantes, no estamos aquí para criticar sus decisiones pasadas. Estamos aquí para ofrecer una alternativa. Hizo un gesto a su equipo, y activaron una pantalla holográfica más grande que mostraba un mapa de la galaxia. Docenas de sistemas estelares estaban resaltados en diferentes colores. Estas son las civilizaciones que nos han contactado desde la batalla de Kepler Prime, explicó la almirante Chen. Especies que están siendo amenazadas por vecinos agresivos, mundos que están siendo explotados por civilizaciones más poderosas, colonias que han sido abandonadas por las grandes potencias porque no son económicamente viables. Hizo una pausa y miró directamente a portavoz Varick. Hemos recibido más de 300 solicitudes de asistencia. Algunas quieren protección, otras mediación, algunas solo quieren que alguien sea testigo de lo que se les está haciendo para que sus muertes no pasen desapercibidas. ¿Qué proponen?, preguntó Varick, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Proponemos ayudarlos, dijo la almirante Chen simplemente. A todos ellos. Los humanos están estableciendo una nueva organización llamada Cuerpo de Asistencia Terrano. Nuestra misión es simple. Cuando alguien pide ayuda, la proporcionamos. Cuando alguien está siendo oprimido, detenemos la opresión. Cuando alguien es amenazado por matones, nos encargamos de los matones. La Cámara volvió a guardar silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Era el silencio de personas tratando de procesar algo que desafiaba fundamentalmente su visión del mundo. Almirante, dijo el portavoz Varick con cuidado, una organización así requeriría enormes recursos. Necesitaría mantener flotas por toda la galaxia, proporcionar ayuda humanitaria a innumerables mundos e intervenir en potencialmente cientos de conflictos. Ninguna especie por sí sola podría sostener tal esfuerzo. La almirante Chen sonrió y, por primera vez desde que entró en la Cámara, pareció genuinamente complacida. Portavoz, tiene toda la razón. Ninguna especie por sí sola podría sostener tal esfuerzo. Activó otra pantalla, y esta vez el holograma mostraba docenas de insignias de especies que Sara no reconoció. Es por eso que no lo estamos haciendo solos, continuó la almirante Chen. Estas son las civilizaciones que ya se han unido al Cuerpo de Asistencia Terrano. Algunas contribuyen con naves, otras proporcionan suministros, otras ofrecen conocimientos o tecnología especializados. Pero todas comparten la creencia común de que los fuertes tienen la responsabilidad de proteger a los débiles y que nadie debe sufrir solo cuando hay ayuda disponible. Sara sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de lo que los humanos habían hecho. No solo habían rescatado la República Kepler, habían utilizado el rescate como una prueba de concepto para algo mucho más grande. Estaban construyendo un nuevo tipo de civilización galáctica. El Consejo es bienvenido a unirse a nosotros, dijo la almirante Chen, dirigiéndose a la Cámara en su conjunto. Podríamos usar su experiencia y recursos, pero sin la aprobación del Consejo, el Cuerpo de Asistencia Terrano va a ayudar a cualquiera que lo pida. ¿Y si el Consejo se opone a su interferencia en los asuntos galácticos?,
preguntó Varric. El capitán Torres dio un paso adelante de nuevo, y esta vez su sonrisa no era del todo amistosa. Portavoz, con todo el debido respeto, el Consejo ha tenido miles de años para resolver estos problemas y ha elegido no hacerlo. No estamos pidiendo permiso para hacer lo correcto. Les estamos ofreciendo la oportunidad de ser parte de la solución. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Pero si quieren interponerse en nuestro camino mientras la gente muere, bueno, ya hemos lidiado con matones antes. La amenaza era sutil pero inconfundible. Los humanos no buscaban la aprobación del Consejo. Estaban informando al Consejo de sus intenciones y ofreciendo una asociación. Pero si el Consejo decidió oponerse a ellos, los humanos también estaban preparados para eso. El portavoz Varric miró a su alrededor a sus colegas representantes, leyendo el ambiente del Consejo. Sara podía ver el cálculo en sus ojos. Los humanos ya habían demostrado que podían derrotar a los Vorak. Tenían el apoyo de docenas de civilizaciones más pequeñas. Tenían recursos y tecnología que aún no se comprendían bien. Y lo más importante, tenían algo que las potencias galácticas habían perdido hacía mucho tiempo, la voluntad de actuar según sus principios, sin importar las consecuencias. El Consejo considerará su propuesta, dijo Varric finalmente. Necesitaremos tiempo para estudiar las implicaciones y consultar con nuestros gobiernos miembros. Por supuesto, respondió la almirante Chen amablemente. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero mientras lo consideran, la gente sigue muriendo, así que vamos a seguir ayudándolos. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y miró al Consejo una última vez. Y portavoz, la próxima vez que alguien envíe una llamada de auxilio, quizás quiera responderla, porque si no lo hacen, lo haremos nosotros. Y nos preocupa mucho menos la política galáctica que a ustedes. Mientras la delegación humana abandonaba la cámara, Sara se dio cuenta de que acababa de presenciar un punto de inflexión en la historia galáctica. Los humanos no habían venido a unirse al orden existente. Habían venido a reemplazarlo por algo mejor. Y a juzgar por las expresiones en los rostros de los otros representantes, iban a tener éxito. La especie más temida de la galaxia se había convertido en sus protectores más eficaces, y nada volvería a ser igual.